Bueno, en vacaciones yo estaba de viaje y yo estaba con un grupo de amigos que estábamos de camino a una heladería. Entonces, como nosotros no conocíamos el lugar, nosotros estábamos como en el celular con maps y cosas. Y como que en ese lugar se supone que no había esa heladería, pero la encontramos. Pero estaba metida como en muchos callejones y era como oscuro, era como un chin creepy. Pero nada, el punto es que llegamos, todo bien, era como una esquina, aquí estaba la heladería y aquí habían 2 restaurantes más. Entonces allá, en los restaurantes afuera, hay como gente promocionándolo. Entonces nosotros estábamos normal, fuimos a la heladería, salimos y cuando estábamos saliendo, uno de los señores que estaba afuera de lo que promocionan el restaurante me agarró. Ok, un día estamos en una fiesta, estoy con mis amigos, todo tranquilo, ¿verdad? Mi hermano también está en esta fiesta. Y yo, o sea, nos estamos yendo a la fiesta, son como las 3 y pico de la mañana. Normal, nosotros nos montamos en el carro, nos vamos a mi casa queda un poco retirada, o sea, queda después del puente, para que usted entienda. Y nada, yo me voy para mi casa y en el camino nos para una policía. Y mi hermano está como un poco brusco con el señor, no quiere como que dar los papeles y se está armando como un lío un poco feo. Entonces yo voy y hablo con el señor. Como que estoy tratando de hablar él y yo, entendernos él y yo, para que todo esté bien y como que no haya problema. Yo estaba en Praga con unas amigas, estaba lloviendo a cántaro, entonces buscamos como un mall, vamos a decirlo así, o sea, una plaza comercial para secarnos, o sea, ir al baño y secar la ropa, secarnos el cabello, los zapatos, las medias, todo eso. Yo fui para una fiesta una vez y cuando yo estaba allá, yo tenía ganas de ir al baño. Entonces yo fui para el baño y cuando yo llegué, yo estoy adentro muy bien y viene un muchacho y se mete en el baño y se me queda como que viendo, como que ve acá, ¿qué es lo que tú haces? Me jaló y me dijo como que, ¿cómo tú te llamas? Y yo dije, Catalina. Yo me llamo María Fernanda, por si acaso. Y él me dice como que qué linda tú eres. Y yo dije, oh, gracias. Y me voy ya. Porque como hay gente que es así, en verdad. Yo me lo encontré un ching normal. Y nada, me iba a ir y él me vuelve y me jala. Y me dice, ¿y cuántos años tú tienes? Y yo estoy como que yo no le respondí realmente porque yo estaba como un poco asustada. Aunque yo no estaba sola, yo me sentía como un poco estresada. Y él empezó, ¿y cuántos años tú tienes? ¿Y qué tú haces aquí? Que si yo, que de viaje. ¿Y con quiénes tú andas? ¿Esos son tus amigos? ¿Ese es tu novio? Y yo como que no sabía ni qué decirle. Y él empezó, yo tenía un poloche que tenía como unas letras, como un texto. Y él como que mi cabello estaba así. Y él hizo déjame ver qué dice. Y yo como que, ok. Y como que me voy. Y él dice, qué chulo el texto. Y después me voy. Lo primero que eran 3, ¿verdad? 2 estaban como que tratando de coquetear con una amiga mía, que eso fue un lío también. Entonces como que ella no sabía qué hacer porque obviamente, ¿qué tú vas a hacer si te están amenazando que te van a llevar preso? O sea, obviamente, ¿qué tú vas a hacer? Y después el otro estaba, o sea, yo tenía una blusa transparente con un brasier, con un bralette. Entonces el señor como que no me estaba viendo la cara, sino como me estaba viendo ya el cuerpo, ¿tú entiendes? Mi hermano se dio cuenta de esto y como que lo dijo, deje de ver a mi hermana de esta manera, usted no tiene que estar viéndola así, ella es una menor, deje de estar viéndola así. Una de las veces como que yo me he sentido así, como que incómoda, es cuando tú estás en un bar, muy linda, sales con tus amigas, ¿qué haces? Y viene un tigre, diablo, ¿tú quieres un shot? ¿Está bien? Y después que te brindan el shot, ¿tú quieres otro? No, está bien. Y después piensan que como te brindaron un shot, ya ellos pueden coger, se pueden agarrar contigo, creen que tú vas a hacer lo que ellos quieran. Hermano, no. Yo no bailo un shot. Oh, sí. Yo estaba en la parte de lavamanos, pero la puerta como quiera estaba cerrada. Entonces, el muchacho se metió al baño y se trancó la puerta y yo me quedé como así. Y él básicamente se quedó hablándome y me decía, o sea, él trancó la puerta literalmente, así lo trancó. Y yo dije, pero déjame salir, por favor. Y él dije que no. Y yo, ¿cómo así? Entonces, para entrar al baño, había una puerta que conectaba los 2 baños, o sea, era como el pasillo. Cuando fuimos, nos secamos, salimos y nos sentamos como en el piso para poner los zapatos y todo eso. En ese momento iba entrando un muchacho y nosotros lo saludamos, le dijimos como que, hey, al muchacho. Él no hablaba español, no hablaba inglés. Y la seña que él me hizo, básicamente a mí,
fue que él abrió la puerta del baño y comenzó a decirme como que fuera hacia donde él, con él, para el baño, básicamente para tener relaciones conmigo. Y él me vuelve y me jala y me dice de que, pero ¿y por qué tú te tienes que ir? Y no sé qué. Y yo dije de que me tengo que ir, no estoy sola. Él me dijo después, quédate. Y yo como que, no, quédate a dormir en mi casa. Yo te llevo, yo vivo aquí al lado, ahí está mi carro, nos podemos ir ahora. Y yo como que, permiso. Y me fui realmente, pero él se me quedó mirando y realmente eso fue un poco incómodo. Entonces como que uno se pone a pensar que si la propia policía de nuestro país, o sea, si la propia gente que se supone que nos están cuidando, nos están viendo de una forma así, o sea, ¿en quién uno puede confiar? Si esas son la gente que se supone que te va a cuidar, se supone que están ahí para ti, para que si te pasa cualquier cosa. Eso me hizo sentir súper incómoda, súper irrespetada y de verdad sentí que no valí nada en el momento. Que si yo le daba un beso, que me dejaba salir. Y yo, que no, yo no te voy a dar un beso por yo salir. Pero yo tengo el derecho de salir del baño, porque ya yo terminé de usarlo y yo no quiero estar en el baño. Yo cometí el error de sentirme un chin como asustada. Obviamente tú tienes derecho de sentirte asustada, pero no te quedes como en shock, porque yo no sabía ni qué hacer. Yo estaba como que, mira, ya, me van a raptar, es como Taken. Yo estaba, realmente yo pensaba que se iba a pasar, entonces yo estaba como que, ni le respondía al señor. En ese momento, mi mejor amigo se hizo pasar como por mi novio y le ofreció básicamente como golpe, como amenazarlo al muchacho. Y lo que él hizo fue que él salió de la tienda corriendo para que no lo alcanzaran. Ya después de como 5 o 10 minutos de él seguir diciéndome eso y todo eso, tuve que dejarlo, o sea, yo le di una galleta, o sea, le tuve que dar una galleta para que me diera el espacio y yo pudiera salir. Los hombres a veces como que siguen insistiendo, por más que nosotros digamos como que no. Ellos también tienen que aprender como que un pause, como que ya es suficiente, tú tienes que aprender. Si yo no me quería quedar a dormir en tu casa, no me voy a quedar a dormir en tu casa. Tú tienes que entender ese margen, ese límite, que no voy a dormir en tu casa. Soy una menor, déjame tranquila. Él sintió que como yo estaba sola, él podía aprovecharse de mí, pero al momento de yo tener a un acompañante o un novio o un mejor amigo que estuviera conmigo, él podía respetarme. O sea, que yo sola no valgo, pero yo con alguien sí. Un hombre no debería esperar que una mujer diga que no 3 o 5 veces para poder dejar de hacer algo que le está haciendo, que a ella le incomode. No, pero el mensaje que yo le quisiera dar a los hombres especialmente es que por ver a una mujer sola no significa que pueden abusar de ella o maltratarla. O sea, no es que si yo tengo mi novio al lado mío, en ese momento hay que respetarme, pero si él no está al lado mío, entonces sí pueden hacer conmigo lo que quieran.